muchas cosas que solíamos creer, verdades ocultas en las historias que nos han contado. Pero, ¿qué tan cierto es lo que crees? Con el tiempo hemos descubierto mentiras que creíamos ciertas y que en ocasiones pudieron haber enterrado la verdad. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos un jueves más a este su podcast favorito. Damián, ¿cómo estás? Bien, güey. Pues aquí contento con una chelita después de la barbacoa, como se ha hecho rituales todos los domingos. bastante contento. No estaría mal cambiar también el horario de grabación. ¿Cómo estás, Rafa, tú? ¿Todo bien? Todo bien, listo para empezar a darle con un nuevo capítulo. Y me gustaría agradecer a todos nuestros insomners que pues se toman el tiempo de escucharnos, de que igual nos recomiendan. La verdad es que se siente bien padre que nos manden saludos por las redes sociales. Y me gustaría saludar a una insomner que nos escucha desde Ciudad Juárez, que se llama Nora. Le mando un saludo y porfa, no dejes de escucharnos cada jueves. Saludos, Nora. Saludos a Nora y a Ciudad Juárez. Chihuahua. Julio, Aguas con el cobalto 60 en Ciudad Juárez. Cobalto 60. Julio, esto para un capítulo interesante como todos los capítulos de Proyecto Insomnio. El día de hoy vamos a estar platicando sobre ese lado B de la historia, güey, ¿no? Que supuestamente es como lo más cercano a lo que en realidad fue y que con la historia se ha modificado y que lo sabemos de una manera ya diferente a como sucedieron. Que también es cierto que la historia pues la va contando el vencedor, entonces muchas veces son mentiras tal vez aleatorias que nos fueron como llevando, pueden ser históricas, pueden ser científicas o pueden ser realmente algo que creímos que había pasado y que no pasó de esa manera, ¿no? Sí, total. Pues ya para no alargar tanto la presentación ni el intro, ¿qué les parece si empezamos con una que nos han hecho creer a lo largo de la historia? Y creo que es una de las principales como mentiras o verdades contadas a medias. ¿Ustedes saben quién construyó las pirámides de Egipto? Los egipcios. Bueno, sí, en algún capítulo ya hablamos de eso. Las maravillas. Pero la historia nos ha contado, en la primera nos contaron que normalmente fue construida por esclavos, Sí, ¿no? exacto. La otra historia nos dice que no fueron ni los judíos, ni tuvimos ayuda de extraterrestres, o tuvieron ayuda de extraterrestres, ni tampoco fueron solamente los esclavos. Y la realidad es que pues, aún sigue siendo como un misterio quién y cómo las construyeron, aunque ya diversos estudios han demostrado y han llegado como a las conclusiones de que en la construcción de las pirámides hubo arquitectos, o sea, personas que realmente sabían de construcción y que toda la población sana de Egipto tuvo algo que ver para la construcción de las pirámides. Y eso está bien interesante porque cómo participaban, pues algunos preparaban la comida para la gente que estaba construyendo, otros pasaban como las herramientas o las cosas que necesitaban para la construcción, otros llevaban como un lineamiento de seguridad y protección, otras personas se encargaban de ir a expediciones y a conseguir las piedras y el metal que se necesitaba para construir las pirámides. Y esto pues refuta como un poco la teoría de que solo participaban esclavos, güey, porque en ningún país del mundo tenían una población tan grande de esclavos como para poder construir No, y en el tiempo en el que se construyeron, sí, unas pirámides de esa magnitud. O sea. Yo creo que en las pirámides, fuera de quién las construyó, la verdad es que las pirámides tienen un misterio bien cabrón, porque es el edificio más antiguo construido, güey. Bueno, de los más antiguos. Sí, de los más antiguos. Y a diferencia de otro mito que ya una vez lo platicamos aquí, de que se supone que desde el espacio puedes ver la muralla china, que pues es una total mentira, güey. Son puras mentiras. Las pirámides. Las pirámides sí se pueden ver, güey. Ah, ¿sí? Sí. Voy a ir. Está bien chido porque la neta necesitaban saber un buen de matemáticas y de las medidas exactas de la Tierra. O sea, si no fue una casualidad y lo hicieron a Que al propósito. final creo que también tiene que ver mucho con el tema de la astronomía, güey. O sea, eran guiados mucho por lo de las estrellas, las constelaciones. Y no solo lo vemos en la cultura egipcia, güey, lo vemos en las culturas mesoamericanas y demás. Que al final creo que las grandes culturas. por eso nos da como una referencia pues, cañona, ¿no?
Y güey, justamente hablando como de todos estos temas de astronomía y del espacio, me gustaría también abordar otra de las grandes mentiras o verdades que conocemos de manera distinta, güey. ¿Ustedes saben cuántas horas tiene un día? 24, claro. 24, 12 y 12. 12 y 12, Pero depende del reloj. ¿Saben por qué, güey? Tiene 24 horas nuestro día. Sí, eso tarda en dar, o sea, la vuelta de la Tierra sobre su propio eje es lo que se calcula, ¿no? Para el día. Exactamente. Nosotros sabemos, o lo que Nos han enseñado es que nuestro día dura 24 horas porque es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje. Sin embargo, la Tierra da una vuelta alrededor de su eje en 23 horas, 56 minutos y 4.09 segundos. A esto se le conoce como un día sideral y es lo más exacto, así que hay como para medir como en esa base los días, güey. Un año sideral exacto sería de 365.25, o sea, un cuartito de día, ¿no? Más para que pudiera dar una vuelta alrededor del Sol, güey. Un día solar, que es como nosotros lo conocemos, güey, cuenta de 24 horas. Y aquí lo importante es que el Sol a mediodía siempre esté en lo más alto. Ok. Pero esto que crea, güey, que al final del año, pues te esté sobrando un pedacito, ¿no? Un cuarto de día. Entonces, ¿qué hacemos? Cada 4 años metemos un día más con los años bisiestos. Ay, güey. Ahí está la diferencia de llego en 5 minutos, güey. Están alineados con el solar, güey. Por eso no llega. Exactamente. Este sistema lo heredamos de la civilización egipcia, güey, quienes dividían el día en 2 bloques de 12 horas para el día y 12 horas para la noche, que era un sistema ya mejorado de lo que tenían los sumerios al principio, güey, ¿no? Pero hay estudios, güey, bien impresionantes de que los mayas y los olmecas tenían conocimiento de toda esta información, güey, y su año duraba 365.24 días, güey. Ajá. Pues esos días eran casi así exactos. Eran más perfectos, güey. En su año, sí, güey. Órale. Entonces, recuerden, nuestros días van en función del sol, güey, no del movimiento de la Tierra. Está chido. Bueno, obviamente influye el movimiento de la Tierra, pero... No, pero sí, o sea, más bien se homologa, pero la verdad es que no es esa, güey. Sí, está chido. Ahora conocemos una verdad. Güey, culturizándonos, güey. Proyecto Insomnio. Pues hablando justamente del tiempo, Rafa ya habló de los egipcios, Carlos habló del tiempo. Regresémonos un poquito, ¿no? Hablando del pasado, justamente. Yo les tengo un dato de que realmente no todos los dinosaurios eran necesariamente dinosaurios. El término dinosaurio describe a un grupo en realidad de reptiles que incluye, pues sí, varios cientos de especies, pero ninguno en realidad de ellos tenía alas ni podía nadar. Esto, por ejemplo, descarta a los pterodáctilos como una especie de dinosaurio. Sí. Por ejemplo, en Jurassic Park pues nos venden la idea de que hay como un tipo de cocodrilo gigante que nada y que forma parte de esta familia, al igual que los pterodáctilos, ¿no? Entonces, pues igual que con muchas de las especies que sucede, realmente solamente eran un grupo de esa especie que convivieron con otras especies en su momento, pero no necesariamente todos como tal eran un dinosaurio, ¿no? Entonces, pues está cañón. Me encontré con esa realidad de que pues uno de mis dinosaurios favoritos, que es el pterodáctilo, no es un dinosaurio. No. Güey, pero eso te hubieras enterado si hubieras ido al museo de al museo de historia aquí en Chapultepec. Ajá, en Chapultepec. Ahí tienen un ejemplar de un fósil de un pterodáctilo que encontraron en la frontera, creo que en México y Estados Unidos. Y ahí dicen, güey, que no es un dinosaurio, güey, que es un reptil, güey. Wow. De hecho, sí, o sea, por ejemplo, convivieron en su momento, o sea, con algunos reptiles gigantes y otro tipo de cosas como el mosasaurio, que es el tipo cocodrilo gigante que les digo, y en su caso, por ejemplo, con el megalodón, ¿no? Que pues era... Que son más peces o cocodrilos, ¿sí? Reptiles. Eso. Exacto. Pero al final del día, pues, ningún dinosaurio volaba o nadaba. Y de los dinosaurios, pues hay un buen de cosas así de que lo más parecido ahorita a un dinosaurio en cuanto a su evolución son las gallinas, güey, ¿no? O sea, sí, y que tenía por la forma física, ¿no? Exacto, por la forma física. Como un Rex chiquito. Ajá. Sí, güey. Realmente. Y por ejemplo dicen que pues no son como los conocemos, ¿no? Que eran emplumados y que parecen como de justo eso, ¿no? Gallinas gigantes. Enormes. Sí.
Buen tip, buen dato, man. Vamos a ponerles unas imágenes dato, de De Barney. De Barney, de varios dinosaurios famosos. De Bob Sinclair, güey. De Godzilla, güey. Del nene consentido, güey. Sí, güey. No, de cómo supuestamente podrían haber sido los dinosaurios. Sí, la verdad es que, o sea, la película sí refleja como la fantasía a lo mejor de muchos niños. Yo creo que todos alguna vez fuimos fanáticos de los dinosaurios y cualquier niño ve un dinosaurio y se proyecta, güey. Sí, güey. Pero de verdad va a ser como increíble poder saber cómo eran realmente los dinosaurios, ¿no? Porque es algo que alguien nos ha dicho, nos ha mentido, no sé, de que así eran, ¿no? Sin piel, Claro. Pues también yo creo que no con una mala intención, ¿no? Sino que ves lo que en ese momento pues se te ocurre y que con base en los estudios y la información que tienes al alcance, pues te Lo imaginas, ¿no? desarrollas. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito, por ejemplo, güey? Mi dinosaurio favorito, no sé, güey, yo creo que el Triceratops, güey. Está muy chido. ¿Tuyo, Rafa? Yo sí voy con el T-Rex, la neta. T-Rex. Sí. Icónico, ¿no? Sí, pues no, igual. Iba a decir T-Rex, me iba a ir por la fácil, pero le busqué un poquito más. Una palabra fancy. No, pues el cuello largo, ¿no? En esas. Digo, el T-Rex creo que fue como el mejor dinosaurio siempre, ¿no? Pero. Sí, sí. Pero siempre por Jurassic Park, güey, ¿no? Fue como el icónico, ¿no? Sí, que... O sea, y porque según O sea, Jurassic Park, pero desde antes, o sea, de que. Porque Jurassic Park, no sé, salió en los 90 y tantos, no me acuerdo. Ajá. Pero Desde antes los dinosaurios siempre han sido como fascinantes, ¿no? O sea, Pero el T-Rex como tal. Sí, lo o sea, hicieron porque bien ahí. si hay más dinosaurios más. Hay uno más grande todavía. Grandes que que no me T-Rex, acuerdo güey. cuál es, güey, pero sí hay uno más grande. el T-Rexote. Rudy, güey. Dale hielo, güey. Bueno, nadie me preguntó, pero... Pues ya me preguntaste, güey. El mío ¿Cuál es el tuyo, eran güey? los Velociraptor, güey. Creo que ese era da como miedo. trabajo Pero en por equipo. ejemplo, ese no existió. No existe como en las películas de Jurassic Park, ¿no? Es Eran más chiquitito. chiquitillos. Eran más Como el chiquitos. tamaño de un perro. Un T-Rexito. Realmente. Mini Velociraptor, güey. Pues bueno, ya hablamos de mucho aquí en la Tierra, vayámonos al espacio, güey. Y metámosle un poquito más acá de ideas medio extrañas, complejas y demás. Empecemos con una pregunta. ¿Hay gravedad en el espacio? Hay No. gravedad en el espacio. No, por eso flotas, ¿no? Lo que nos han dicho siempre es que no hay Gravedad gravedad y por eso siempre estás flotando, ¿no? Hasta te preparan que según como en el agua, que es como lo más parecido a eso. Hay una frase, dice, los objetos con masa tienen la facultad de curvar el continuo espacio-tiempo y esta deformación determina la manera en que la materia se desplaza a través de él. La relatividad. Exactamente, ¿no? Es chinga. Punto. Punto, sí, 2 puntos, güey, ¿no? Digo, suena como muy fumado como para entenderlo y no es como sencillo. Si que tratamos de dar como una explicación un poquito más sencilla, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Okay. Eso sonó raro, pero ok. Todos sabemos que la gravedad es una fuerza de atracción que actúa sobre 2 cuerpos, ¿no? En la Estación Espacial Internacional parecería que no hay gravedad, pero sí la hay. Es una microgravedad. El secreto es que está en una caída libre perpetua. Se origina porque la velocidad de la estación espacial es mayor que la de la Tierra. Entonces, cuando es atraída hacia la Tierra por esta fuerza de gravedad, estás en una caída continua y por eso estás flotando. Pero, o sea, sí hay una gravedad que te está atrayendo. O sea, mínima, El tema pero sí. es Como mínima. cuando estás soñando que te vas a caer y te despiertas. No, más bien como si fueras en 2 vehículos, digamos, que llevan una velocidad distinta. O sea, los dos están avanzando, Pero van a diferentes pero van a velocidades. diferentes velocidades. Ok. Y cuando tratas de equilibrarte un poquito, pues sientes que estás como en el mismo lugar, pero no, o sea, estás avanzando, güey. Lo que sí es que cuando estamos en el espacio, envejecemos más lento, güey. Así que si quieren la eterna juventud, en el espacio el tiempo pasa más. Pero también Más es, lento, güey. es cierto, güey. O sea, envejeces más lento. Pero tu cuerpo sí tiene como un pedo con eso de que tenga... No, ponle tú, ya nos dijiste que no hay gravedad cero en el espacio. Pero, por ejemplo, tus articulaciones, ese pedo sí se atrofia porque realmente no estás ejerciendo como una fuerza La sobre fuerza, ellos. claro. Y de hecho, pues, hay videos sobre los astronautas, ¿no? Que regresando a la Tierra tienen que volver a aprender como a caminar o rehabilitarse y ese Sí, pedo sí, por sí. lo mismo, ¿no? Qué loco. Sí, está cañón. Vean Interestelar. Gran peli. Gran película. Y hablando del cuerpo y todo esto que acaba de mencionar Pedro, ¿ustedes alguna vez les han dicho, pues no sé si su abuelita o su mamá, que tienen como el complejo de Napoleón?
¿Y estás chaparro? Exactamente. ¿Sí? Sí. No sabía qué decir, pero... Bueno, no, de hecho A mí me han dicho que eres soy chaparro, pero no, eres güey. chaparrón Bonaparte, güey. He escuchado esa frase como de viejita, Porque es güey. como un personaje de espíritu, güey. El chaparrón, ¿no? Chaparrón. Ay, se me chispoteó. No, entonces, Bueno, pues así justo como dice Carlos, Napoleón Bonaparte, si no se acuerdan quién es, pues más o menos les voy a dar como un contexto, es un tal cual conquistador que casi conquista toda Europa, sí, de los pero siempre decían que él tenía como un complejo y por eso él quería como conquistar el mundo, como para no sentirse inferior a las demás personas, porque pues tenía como un problema, un complejo de su estatura, lo cual era totalmente ¿Falso? una mentira, sí. Verde. Porque Napoleón no era una persona de baja estatura.3Según los estudios que se hicieron al momento de su muerte en la necropsia, se determinó que él medía 5 pies con 2 pulgadas. Si nosotros hacemos la conversión en este momento, mediría aproximadamente 1 metro con 57 centímetros. Que pues para esa época de Francia en 1840 y tantos, 1.57. no estaba pues, tampoco por debajo de la sí media. está chaparrito, de güey. Pero en ese momento las pulgadas en Francia tienen otra medida, no como la que conocemos de creo que es ahorita 2.58 2.54. ok. o algo así, ¿no? Sí. Entonces era diferente y en Francia se llamaban pies de rey o pies de roi. Y cuando determinaron esto, Napoleón medía 1.68 No, ya. con las pulgadas o con la medida. Pero no, de Francia, no está güey. tan 1.68 chaparro, es. 68. Pero, por ejemplo, Ya ese es la promedio, media, güey. La media en México Ya es la debe ser media, como güey. unos 70, unos Sí, 60 sí, y sí. algo. O sea, tampoco Sí. es como que esté tan desviado, ¿no? Sí. La media en Francia en el siglo XIX Yo defendiendo mi estatura. era de 1.64 metros, güey. ¿A poco? Y él tenía 5 centímetros más, o sea. Que la media de Francia en ese momento. Ok. Entonces, como él tenía un enemigo que era muy alto, güey, cuando lo representaban en alguna pintura o en algún... O sea, se veía mucho la diferencia. Se veía mucho la diferencia de estatura, güey. Pues sí, pero es como si nos ponemos al lado del Shaq. Anda, Sí, vamos a ver el chaparrito. Y unos 60. La próxima vez que les digan que tienen como el complejo de Napoleón, que pues, era un término que se utilizaba como despectivamente para decir que tenías un complejo como de inferioridad por tu estatura, pues díganle que Que no, Napoleón, que eres conquistador, güey. no era tan chaparro como nos hicieron creer y claro. medía unos 69. Entonces, Sí, había escuchado. chido. estaba en la media. Pues otra de las mentiras o verdades que tal vez no nos contaron de la manera correcta es realmente sobre que los vaqueros en realidad nunca usaron pantalones vaqueros o mezclilla como tal. Esto es un invento que pues se da después. Realmente los vaqueros en su época del viejo oeste vestían pantalones de lino por lo regular. Y pues en la actualidad, si se dan cuenta, pues los están representando. El vaquero famoso de Marlboro usa los jeans. Los protagonistas de Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña pues usan estos pantalones jeans. E incluso los vistió una caricatura muy famosa que se llama Lucky Luke, que era un vaquero del viejo oeste. Woody también los usa, güey. Entonces, realmente estos vaqueros americanos enfundados en el tejido denim, que es lo que se le conoce a la mezclilla, pues realmente se empezó a usar en los años 30 para los seguidores de las películas del viejo oeste protagonizadas por John Wayne o Gary Cooper. Se crea una imagen de que los vaqueros usaban este tejido. En realidad, como les comento, usaban lino. Y pues quien patenta como esta idea es Levi Strauss & Company. Son los que, pues es por eso que son tan famosos sus pantalones. 501. Exacto, los 501 son los más vendidos dentro de su marca. En realidad, si estos famosos del viejo oeste hubieran reflejado el vestuario real de los vaqueros, los protagonistas hubieran vestido pantalones de cuero o lino, ya que realmente era el material de los cowboys verdaderos. Sin embargo, el pantalón vaquero, como se le conoce ahora, tiene su origen como ropa de trabajo, pero no precisamente entre las vacas. El origen es confuso desde la etimología tal cual, porque el término jeans proviene de genes, que es Génova en francés, donde los marineros eran conocidos por llevar pantalones muy resistentes de fustán, que es una mezcla de algodón con lino o lana, y en el siglo XVI el tejido se termina llamando Gene Fustan. En el siglo XVIII se fabrican completamente con algodón
y se teñía de muchísimos colores, no solamente el azul, creando los pantalones jean como tal, que era una ropa de trabajo, como para obreros, principalmente. De Pepe. Sin embargo, a partir del siglo XIX se hacen los pantalones denim, que es una mezcla de un algodón más resistente, tejida de un lado, con una cara azul índigo y entretejido con otro por dentro sin teñir gris. Por eso es que tiene como estos dos colores los pantalones normalmente. Levi Strauss & Company son los que patentan como esta idea, se hacen como famosos. Y realmente lo que, pues el origen es en la, por ejemplo, en la minería de obrero y demás, porque es no como tal resistente. pantalones vaqueros, pero pues es... Y ahora ya te los venden rotos. Exacto. Ándale, güey. Ha sido un enemigo de la mercadotecnia. güey. Sí, claro. Es correcto. Hablando de esas mentiras inventadas o creadas de repente, hay una que yo creo que nos han dicho a todos los mexicanos hasta el cansancio. Creo que hasta nuestro presidente la repite todas las mañaneras. ¿Quién es el mayor héroe que ha tenido México? ¿Quién es el mayor héroe que ha Cuauhtémoc tenido? Blanco. Yo también iba a decir Cuauhtémoc Blanco, pero pues Hugo Sánchez, güey. Rafita Márquez ganó más, ¿no? Márquez. Está bien. Claro, güey. Voy a replantear la pregunta, güey. ¿Qué presidente de México ha sido el mayor héroe que ha tenido nuestra historia nacional? Porfirio Díaz. Pues yo diría que entre Porfirio Díaz y Benito Juárez. Digo, para mí también coincido con Porfirio Díaz por todo el crecimiento que tuvo, obviamente no por la forma en la que fue llevado y por eso pues ocasionó la revolución. Sí, claro. Pero antes de llegar a la revolución, Benito Juárez, hablando también de uno de los personajes históricos chaparritos, con uno Uno de los chaparrones. de los chaparrones, no era tan chaparro, bueno, no, sí, también Sí, se güey. medía 1.37, ¿no? O sea, Madres. pero el mito de Benito Juárez es más bien creado por el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI, alrededor de 1928, ¿no? O sea, se crea este partido y buscan o utilizan a Benito Juárez como uno de los máximos héroes, cargándole como toda esta situación de el héroe mexicano, ¿no? El que defendió a los indígenas, el que Ajá, era por su origen, ¿no? por su O sea, origen oaxaqueño, que llegó a presidente bajo mucho esfuerzo, ¿no? Y contra todo pronóstico. Nos enseñaron que era un ejemplo de esfuerzo y dedicación, y que el humilde indígena que cuidaba rebaños llegó por sí mismo a ser presidente de México. Nos enseñaron que tenía o que poseía una intelectualidad superior, que separó a la iglesia del Estado y que fue autor de las leyes de reforma. Sin embargo, lo cierto es que la Iglesia Católica fue quien ayudó a Benito Juárez a salir de la miseria, enseñándole latín, enseñándole a comer en la mesa con cubiertos, y le brindó la educación y lo iban a hacer cura. El problema es que él no pasó tampoco los exámenes de ser cura y se terminó recibiendo de abogado. ¿Cuál será el examen para ser cura, güey? No sé, ahí sí. No nos metamos en esos terrenos. Puede haber chistes muy malos sobre eso, güey. Sí, iba a decir eso. Yo también, güey. No. Saludos a todos los curas. Otra cosa es que no se sentía orgulloso de sus raíces y en cada momento se portaba déspota con los indígenas, ¿no? O sea, siendo reacio con su origen, güey. Él asumió la presidencia tras la huida del recién electo Ignacio Comonfort en un golpe de estado. Él era presidente de la Suprema Corte, y al renunciar el presidente de la República, quien asumía de manera interina la presidencia, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La obligación que tenía Juárez era convocar a elecciones, pero no lo hizo. Le valió. No dijo, pues de aquí soy y presta para la orquesta, ¿no? En 1871 Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz fueron candidatos presidenciales para ocupar el puesto. Todos los historiadores refieren que hubo un fraude electoral y que Benito Juárez, después de hacer como varios chanchullos, se volvió a quedar con la O presidencia. sea, güey, desde ahí ya viene el pinche Sí, fraude electoral. sí, el voto por voto. Sí, güey, no mames. Pero güey, ese tema del Benito Juárez está bien loco, porque yo también escuché una vez de una historiadora que en general en la historia no hay personas buenas ni malas, sí, claro, ¿no? no, todos, sino que hay todos. personas que toman una decisión que cambia de repente el rumbo de la historia y pues ya se define si fue bueno o malo, güey. Pero que Benito Juárez incluso estuvo a punto de firmar un tratado para cederle a Estados Unidos la mitad. No, de del hecho lo terreno, firmó. güey. De hecho Pero lo firmó el tratado. Pero no digo que pongo más el pedo. Sí, no se hizo hasta que llegó No, más bien ahí ¿Cómo estuvo? firma el tratado y quien no lo ratifica es Estados Unidos. Ok, Porque ellos entran en conflicto civil entre su Senado
y el que quería ser presidente, güey. Y en ese tratado, o sea, estaba bastante mal para México, le permitía y tenía libertad de tránsito y podían arrestar y matar todos los militares estadounidenses a cualquier persona mexicana. Podían poseer tierras, y justo Sierra en algún momento dijo que ese tratado era un crimen político. Ujú. Juárez también le pidió dinero a Estados Unidos para construir campos de concentración, para internar a los militares y eclesiásticos que estaban en su contra. Él, a pesar de haber recibido toda la educación y el apoyo de la religión católica o de la Iglesia católica, cuando llegó al poder, no quería una separación de Estado e Iglesia, lo que quería era una sumisión de la Iglesia hacia él, hacia la presidencia. Ahí, por ejemplo, son las famosísimas leyes de reforma, ¿no? Esta separación de Iglesia-Estado no la conceptualizaba así Benito Juárez, sino lo que quería era que la Iglesia se sometiera ante él, y por eso hizo esta separación, güey. Obviamente, cuando llega todo el mito de Benito Juárez, lo que dice, no, es que era un gran héroe porque separó la Iglesia del Estado, ¿no? Díaz, ante lo que les comentaba hace rato, la acusación de fraude, promulgó el plan de la Noria, se levantó en armas, argumentando que la Constitución establecía que el presidente tenía que estar en el poder 4 años, y Juárez ya llevaba 2 periodos, ¿no? Cosa que, Díaz también después le valió madre, pero así es. Y también se cree que Juárez, en el periodo de 1867 a 1872, mandó asesinar más enemigos que Porfirio Díaz en sus 30 años. Ay, güey. No, o sea, Dato duro, güey. y hablamos a lo mejor un poco de estas mentiras que nos hicieron creer. No quiero decir que no haya hecho cosas buenas, porque seguramente hay también infinidad de eso. Sí, Y como tal vez- decías, ¿no? O sea, Tal vez inequívocamente, o sea, lo que dices, separar la iglesia del Estado no era como su intención para bien, pero al final del día creo que Resultaron bien. termina siendo algo positivo a la postre, ¿no, güey? Sí, por güey. supuesto, güey. Y otra de las mentiras que sabemos o que nosotros hemos como intuido, a lo mejor, O escuchado. creemos que creemos que los diamantes provienen del carbón. Y sí, Ok. pero provienen de un carbón comprimido, que es una piedra preciosa, y que este carbón se encuentra dentro del centro de la Tierra. No es el carbón que compramos en el Walmart Ajá, sí. para hacer nuestra carnita asada, Yo ¿sí? ya estaba Y que experimentando, lo comprimimos. Lo presionamos. lo comprimen y lo hacen como todo el proceso para que se vea así un diamante espectacular. No, güey, la verdad es que es una piedra preciosa que está dentro de la Tierra. Sí, Ah. güey. Yo la neta cuando estuve investigando no sabía, y tampoco creía que era como ese carbón, pero a lo mejor no sé Sí, si sí, no no estaba sabías bien. procesado así. No, es que hay un buen de minerales. Y ¿no? datos- Lo que decías en el capítulo de Océano, por ejemplo, ¿no? Que hay oro En el mar. En el mar, ¿no? Son Claro. partículas de oro, güey. Sí, güey, los Y, elementos. y es verdad que también los diamantes son como indestructibles, ¿no? Piensas Sí. que- Pues es el elemento más fuerte que existe, ¿no? Diamante. Y luego también hay como varias Por lo menos grutas. en Minecraft. No era el ¿cuál era? El titanium, El titanium, ¿no? el que tenía Ah, bueno, sí. el adamantium. Sí, sí. Sí, Adamantium, güey, que tenía Wolverine, güey. claro, claro. No, pues no sabía. Yo pensaba, o sea, neta, real, yo sí pensaba como que en algún momento el carbón ese que compras como en la, no sé, para la carne asada, Sí, sí, en algún proceso Ajá, se yo podía también pensaba eso, transformar que lo en diamante. procesaban En como... fuego. Yo- dice. Ya todo gris, güey. A las brasas, güey. ya. yo también he visto, por ejemplo, videos, güey, donde desde una botella así de vidrio, un cachito lo pulen y así, y hacen como un diamantito. A un vidriante. Vitral, güey. Es un vidriante. vidriante. Ah, ok, no, Sí. obviamente no es un diamante, ya sé, pero no mames, se ve bien chido. Bueno, pero nosotros que no tenemos el conocimiento, o sea, a mí si me dan un vidriante o me dan un diamante, pues yo no sabría a lo mejor la diferencia, diferenciar, ¿no? claro. Pero pues obviamente el reflejo que provoca uno o el otro pues es distinto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pues igual, otra de las historias que nos contaron es que los cascos de los vikingos tenían cuernos y que es uno de los iconos como o de las figuras más representativas de esta cultura escandinava. Claro. Sí. Pues en realidad no, en realidad los cuernos de los vikingos, porque incluso por ejemplo lo podemos ver en el equipo de fútbol americano de los Minnesota. Vikings. En Minnesota tienen hasta un cuerno en el estadio que hacen sonar cuando viene como la porra y demás, ¿no? Y realmente pues la imagen de estos individuos escandinavos se vio modificada en la ópera de Richard Wagner, por ejemplo, como el Ocaso de los Dioses. Sale de su cabeza tener esta idea de ponerle cuernos a un casco para hacerlos ver más rudos, y de ahí se van adoptando como esta figura cultural hacia nosotros
Lo que en realidad pues sucede es que el único yelmo vikingo completo que se ha encontrado es uno que se llama Geirmundur en Noruega, y que bueno, en realidad está diseñado a bases de placas de hierro y que se asemeja a una gorra cónica como un casco, con protectores nada más oculares, pero que nunca tiene en realidad cuernos. Y aparte se han encontrado vestigios y trabajos arqueológicos que pues no han permitido afirmar que en realidad pues los cascos y los escudos de estos de esta cultura de estos vikingos sean cuernos. Se asemejan más a formas tal vez de alas, que era como una figura más aceptada dentro de esa como cultura de esta región. En general creo que pues nunca o sea, a lo mejor tal vez Richard Wagner nunca previó hasta dónde pudo haber llegado su idea, que pues tuvo un impacto como cultural e histórico, porque hasta la fecha seguimos viendo en representaciones, no sé, de películas, de obras y demás, como que tienen un casco con cuerno. Hay muchas veces que... O el llamado cuerno vikingo, ¿no? Que al final pues, es como icónico, güey. Digo, hay muchas veces que una simple obra literaria o de teatro puede influir tanto. O sea, por ejemplo, en la Divina Comedia, los círculos del infierno de Dante Alighieri, o sea, la forma en la que casi todo el mundo puede estar representando, hasta los propios caballeros del Zodíaco sacan los círculos del infierno, pues, que son de la Divina Comedia, ¿no? Él visualizó y pues se quedó en el Dijo, 7 círculos. Sí, exactamente, ¿no? Y así pasa, güey. Y por ejemplo también de los vikingos, la realidad es que no toda la gente sabe que fueron los primeros en llegar al continente americano. Claro, sí, sí. O sea, muchos pensamos que los primeros en llegar fue Cristóbal Colón y Américo Vespucio. Claro. Y la neta, pues no, güey. O sea, la neta se ha encontrado por el estrecho de Bering, ¿no? Por el estrecho de Bering, que llegaron varios a Norteamérica, varios vikingos. Y güey, también hay un dato bien interesante, sobre todo para las personas que creen en los astros, en el horóscopo, en las constelaciones y en todo esto. Y no me digas que mi signo de la revista no. Pues lo que nos han contado, güey, es que los signos del zodiaco son 12, güey, ¿no? O sea, es como lo que sabemos nosotros, y pues son los 12 signos zodiacales. Y a nosotros, en función de nuestro mes de nacimiento, pues nos corresponde así como un signo zodiacal, ¿no? Lo que realmente es, güey, es que hace 3000 años la civilización de Babilonia dividió el zodiaco en 12 partes, adjudicando una constelación a cada una de ellas. Conscientes de que esta división zodiacal no iba a resultar exacta en 12 partes, güey, la adoptaron para obtener un calendario práctico. Sabían que había una 13ª constelación que se llamaba Ofiuco. Imagínate, ¿qué signo eres? Ofiuco. Y la excluyeron deliberadamente, güey. Sí, o sea, es que sí tiene un nombre culero, ¿no? O sea, por eso yo también la excluiría. En 2016, la NASA echó cuentas y explicó que el eje de la Tierra ni siquiera apunta a la misma dirección que apuntaba hace 3000 años. Actualmente, la línea imaginaria entre la Tierra y el Sol apunta a Virgo durante 45 días y solo 7 días a Escorpión, güey. Es decir, güey, que pues ya todos los signos zodiacales como los conocemos ya ni siquiera estarían acorde a las fechas en las que nosotros los definimos, güey. Si alguien cumple hoy en día años el 25 de marzo, su signo zodiacal es Aries, güey, ¿no? Pero los nuevos cálculos de la NASA develan que hoy le correspondería ser Piscis. Y así, güey. Entonces es como... A ver cuál puedo ser. Tendríamos que buscar como el dato exacto para ver cuál es nuestro Güey, ese es un dato bien duro porque yo estaba muy conforme. Aunque no creo en ese pex, pero estaba muy conforme con el signo zodiacal que soy, güey. Leo. Por los caballeros, güey. Por los caballeros. Hablando de los caballeros, en los caballeros habla mucho de los sentidos, ¿no? Claro. Que te dicen, hay que despertar el sexto y luego el séptimo sentido y demás. Sí. Una de las cosas que nos han dicho toda la vida es, tenemos 5 sentidos, ¿no? La vista, el olfato y todo ese pedo. Ajá, la vista, el tacto, el auditivo, el olfativo y el gustativo, ¿no? Sin embargo, no solamente tenemos estos 5 sentidos. ¿Me estás diciendo que el sentido arácnido puede existir? Puede existir. De hecho, te estoy diciendo que esperes el próximo capítulo porque vamos a hablar como de las sensaciones del cuerpo, de los poderes y alcances de la mente. Se viene no me lo voy a perder. Y ahí les puedo decir si quieren cuántos sentidos tenemos y de qué es cada uno. Nos dejas picados, güey. Bien. Buena táctica, güey. Nos escuchamos el jueves que viene para que Julio nos cuente cuántos sentidos tenemos. Aparte del arácnido. Aparte del arácnido, nosotros somos Proyecto Insomnio. Nos escuchamos el día que quieran. Pero nos escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Saludos. Chao. Bye.
a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.